Procedemos. Este primer módulo lleva como título Constitución y Proceso Penal. Ya con este enunciado nos podemos dar cuenta que lo importante es analizar qué dice la Constitución Nacional, qué dicen los tratados internacionales y qué dice en definitiva la ley penal y procesal penal adecuada a los principios constitucionales. Yo puse como título debido proceso penal, no puse debido proceso de ley como en la enunciación inglesa es tradicional, porque me voy a referir en este tramo fundamentalmente al proceso penal. Con respecto al proceso penal, nosotros tenemos la posibilidad de analizarlo históricamente desde distintos ángulos y además analizar cómo se desarrolló el proceso penal en las distintas épocas históricas y en los distintos países. Pero sería prácticamente imposible hacer una reseña completa, ni siquiera una reseña simple de lo que ha ocurrido en esta materia a lo largo de los siglos y en los distintos lugares. Entonces, me interesa para concretar y además para hilar este tema con la Constitución Nacional Argentina, partir de la Carta Magna. Todos ustedes saben que la Carta Magna es un documento que data del año 1215. Quiere decir que ha cumplido 800 años. 800 años. Y bueno, 800 años en la historia de la humanidad es un tramo bastante importante. En la historia del pueblo británico también es un tramo importante. Pero lo que es interesante, y quizás no todos sepan, que la Carta Magna, o sea, el original de la Carta Magna, con la firma de los varones del reino y de Juan sin tierra, hermano de Ricardo Corazón de León, que marchó a las cruzadas, la Carta Magna está en el Museo Británico. O sea, pasaron tantos años de 1215 a la actualidad y la Carta Magna, el original de la Carta Magna, está en el Museo Británico. Afortunadamente, los ingleses conservan un documento de tanta importancia. ¿Por qué tiene importancia la Carta Magna? Si nosotros hacemos un poco de repaso de la historia, sabremos que los principios que parten de la Carta Magna en realidad no eran principios y garantías aplicables a todo el pueblo, sino a los varones del reino. Pero de todas maneras, eran principios fundamentales del derecho penal, procesal penal, incluso con influencia en el orden moderno, porque marcaban fundamentalmente el límite del poder real. Y fíjense que a lo largo de la historia, este asunto del límite del poder, ya no el límite del poder real, obviamente, porque las monarquías absolutas prácticamente no existen en el mundo, pero el límite del poder estatal es el que marca la característica fundamental del derecho penal de fondo y también del derecho procesal. Porque, entre otras cosas, de lo más importante que tiene la Carta Magna es que dice ese instrumento que deberían ser juzgados los crímenes por sus pares, o sea, los pares de... se referían a los varones, obviamente, a la monarquía y al clero. Pero ya era la idea de que no lo juzgaba el Estado, el rey en ese caso, sino que lo juzgaban los pares, o sea, el pueblo. Como ustedes imaginan, este es el origen también del juicio por jurados. O sea, el juicio por jurados, que va a ser materia de uno de los módulos, se origina en esta idea en que se tiene que reducir el poder estatal y concederle la posibilidad a que los pares decidan sobre cuestiones tan importantes. Anoté luego en la filmina que ustedes van a ver y esta exposición, la expresión
Constitución norteamericana. Porque tampoco voy a hacer ahora una historia de Estados Unidos, obviamente sería inoportuno, pero sí tengo que recordar que las colonias inglesas establecidas en el territorio de América del Norte, si bien obedecían a la idea del imperio, de la metrópoli, se daban también sus propias leyes, sus propias instituciones, lo que en definitiva se llama el common law. Y bueno, producida la revolución, la guerra contra Inglaterra y la independencia norteamericana, se sancionó la Constitución de los Estados Unidos de América. También me parece interesante señalar que la Constitución norteamericana, en su origen, no fue una carta de derechos. En su origen estaba dada por la idea de que efectivamente se iba a constituir una federación de estados. Quiere decir que los principios constitucionales, tanto referidos al derecho en general como al derecho procesal penal, son derechos que aparecen en las sucesivas enmiendas que ha tenido la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Voy a repasar brevemente lo que dice la Constitución en cuanto al tema que nos atañe, pero quiero significar también la importancia que para nosotros tiene la Revolución Francesa y los instrumentos provenientes de la Revolución Francesa, porque allí entonces se hacen efectivas las garantías para todos. La Constitución norteamericana, en definitiva, con sus enmiendas, hace efectivas las garantías para todos, ya no para los varones, sino para todo el pueblo. Y el espíritu revolucionario francés, republicano francés, hace que efectivamente las garantías y los derechos se extiendan a todo el pueblo. La idea básica de la Constitución norteamericana. Y ustedes van a ver, van a apreciar, yo lo voy a señalar, cómo tiene incidencia luego en la Constitución argentina. Dice, toda persona debe tener garantizada la posibilidad. Me interesa esto, garantizada. Una cosa es la declaración de derechos y otra es la garantía. Y esto es una garantía. La posibilidad de defenderse de una acusación. Fíjense la idea. Primero tiene que haber una acusación para tener posibilidad de defensa. Ante un tribunal público de justicia. Es importante. No ante tribunales privados, sino Tribunal Público de Justicia. Yo recuerdo hace un tiempo, estuve en Lima hace muchos años y estuve visitando el Tribunal de la Inquisición. Obviamente, cuando el tribunal depende de una autoridad eclesiástica o una autoridad privada de cualquier índole que sea, no es una autoridad pública. Acá se habla de un tribunal público de justicia. La posibilidad de ofrecer pruebas, de obtener sentencia que constituya una derivación razonada de los hechos probados y del derecho aplicable. También luego voy a referirme a estos dos puntos que son muy importantes. La derivación razonada de los hechos y del derecho aplicable. O sea, la fundamentación que requiere la sentencia. Y todo ello siguiendo las formas previamente establecidas por ley. Quiere decir, se habla en este caso del principio, o se vislumbra a través de esta idea, del principio de legalidad procesal antes del juicio. Y obviamente antes de la sentencia tiene que haber formas del juicio. Y esas formas del juicio deben ser respetadas. La Constitución americana, más sus enmiendas, prohíben sancionar las leyes que habiliten una condena sin juicio. Y prohíbe también las leyes ex post facto, o sea, las leyes que surjan luego del hecho. Las garantías son seguridad personal, inviolabilidad del domicilio, los papeles y efectos privados, como luego se ha trasladado a nuestra Constitución, que nadie
estará obligado, dice la Constitución norteamericana, a responder por crimen capital o de otro modo infamante, sino por denuncia o acusación ante un gran jurado. Ya vamos a ver en algún momento cómo funciona el gran jurado y cómo funciona el jurado propiamente dicho. También veda la Constitución correr el riesgo de perder la vida o el miembro por un mismo delito a través de 2 o más procesos. Y obviamente, y lo más importante, es la garantía de no tener que declarar contra sí mismo, no solamente no tener que declarar, sino tampoco ofrecer algún elemento que perjudique. También a esto me voy a referir en su momento y sobre todo a las reglas Miranda. No voy a insistir en otros temas que seguramente podrán verlo en los textos que acompañan el curso y en las diapositivas. Pero quiero señalar esto sí, que la Constitución norteamericana ha sido tomada como modelo por la Constitución argentina, con algunos cambios que aparecen en el propio texto. Yo puse en una de las filminas la traslación de estos derechos a la Constitución argentina. Y quiero hacer una breve referencia a los antecedentes históricos porque me parecen importantes. Nosotros tuvimos en lo que hoy es la República Argentina, en el territorio que se independizó a partir de la Revolución de Mayo y a partir de la Declaración de 1816, tuvimos personalidades que conocían perfectamente el derecho norteamericano, el derecho constitucional norteamericano. Y en este sentido tengo que recordar a Manuel Moreno, hermano de Mariano Moreno, a Manuel Dorrego, que todos sabemos que ha sido injustamente fusilado por Lavalle, a Artigas y a los secretarios de Artigas, que conocían perfectamente el derecho norteamericano, y obviamente también a Juan Bautista Alberdi, con las bases que fueron el fundamento o el pilar de la Constitución de 1853. La Constitución de 53 contiene elementos fundamentales para el proceso penal. Y la Constitución del 53, tengo que designarla como 5360, porque recordamos que en el 53 se sancionó la Constitución, pero en el 60 se reformó por primera vez, dada la incorporación de la provincia de Buenos Aires a la Confederación Argentina. Y tanto en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, de su Asamblea Constituyente, donde intervinieron autores, en ese momento juristas de prestigio, nada menos que entre ellos Vélez Sarsfield. Esa reforma de 1860 hace que el cuerpo de la Constitución haya sido integrado en los dos momentos, en el 53 con la sanción y en el 60 con esta reforma. Pero aparte, y lo fundamental para el momento actual, es que la Constitución en 1994 fue reformada. Y de esa reforma yo extraigo los siguientes elementos favorables a mi juicio. Primero, que no se modificó la base de la Constitución del 53-60. Se dijo en aquel momento que era un núcleo pétreo. Ese núcleo pétreo fue intocado, incluso por la ley que convocó a la reforma del 94. Pero se incorporaron a la Constitución distintas instituciones, algunas de ellas con trascendencia en nuestro tema, como el Ministerio Público, y tantas otras que no vale la pena repasar en este momento. Pero lo más importante a los efectos de este curso es que se incorporaron los tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, sin perjuicio de que la base es la base constitucional originaria, y sin perjuicio que la misma Constitución del 53 decía que no se debían entender sus
sus cláusulas como negación de otros derechos que nacen de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno. ¡Ah! Qué artículo tan importante esto, tan importante. La Constitución refleja en su totalidad el sentido de libertad, y esto es fundamental. Pero no obstante ese artículo tan amplio, lo más importante es la incorporación de tratados internacionales que le dan una normativa expresa a principios procesales que hoy tienen esa validez de cláusulas constitucionales. Voy a terminar esta breve introducción haciendo mención a un tema que quizás a los que cursen les resulte interesante, que es la colisión de derechos. Las cláusulas de la Constitución no chocan entre sí, guardan armonía entre sí, pero hay derechos reconocidos por distintas cláusulas que a veces se enfrentan en algún momento especial y en algún proceso. Yo creo que este test, yo puse balancing test, se da en esta materia entre verdad y celeridad. Los distintos procedimientos penales modernos, incorporados por distintas provincias y también ahora en el orden nacional todavía no vigente, tratan de introducir celeridad a los procesos penales, lo que por supuesto es un interés perfectamente defendible. Pero en el balance entre verdad y celeridad, yo creo que es más importante la verdad. Consecuentemente, todo procedimiento penal debería tener como mira fundamental descubrir y hacer resplandecer la verdad, porque si no, podría alguien ser condenado injustamente. Voy entonces a dar por terminado este primer curso, diciendo que los demás principios de la Constitución son el non bis in idem, que ya mencioné como originario de la Constitución norteamericana, pero además los principios del juez natural. La idea de juez natural es una idea muy importante porque también tiene un origen histórico que debe resplandecer y además guiar la inteligencia del texto. El juez natural es aquel juez que conoce a sus conciudadanos y por eso el juez natural tiene que ser el juez del lugar en que se cometió el delito. El juzgamiento tiene que hacerse en el lugar en que se cometió el delito para que se respete este principio de que la justicia es una justicia que no solamente está fundada en el derecho escrito, sino también en la cultura popular del medio que se trate. Además, quiero rescatar la idea de juez independiente. Juez independiente significa que no depende de nadie, no tiene que obedecer las órdenes de nadie. Habría que hacer un examen un poco más detenido de si el sistema argentino, la estructura vertical que tiene la jerarquía de los tribunales, realmente protege la idea de juez independiente. En otros países no es así. El juez es realmente independiente, incluso de los mismos poderes que integran, en definitiva, los poderes de administración de justicia. Y lo más importante es que el juez tiene que ser imparcial. O sea, el juez no tiene que tomar una decisión previamente adherida o teniendo en mira lo que algunas de las partes en el proceso están pretendiendo. Las partes en el proceso penal son el fiscal, naturalmente, el acusador, el defensor, y en los modernos procedimientos penales
también el querellante, o sea, representa a la víctima. Pero el juez tiene que ser un juez que no tome partido por ninguno de ellos. Y por eso el sistema adversarial al que se ha llegado en algunas provincias tratan de que esta idea prime. De todas maneras, existen procedimientos para la excusación del juez que tenga algún compromiso íntimo o de algún otro carácter con alguna de las partes y la recusación también por los interesados. Esto se va a ver con mayor intensidad en los casos de la selección de los miembros del jurado, en los jurados norteamericanos y en los jurados que tenemos ya en algunos casos funcionando y en otros casos en proyecto en la República Argentina. Con esto entonces doy por terminado el primer módulo.